Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy volvemos a la carga con un vídeo de temática científica. Hablaremos sobre animales extintos, pero no sobre cualquier animal extinto, ya que si un grupo de animales ha despertado la curiosidad y el asombro de grandes y pequeños, ese es el de los dinosaurios. Y no solo porque las películas de Parque Jurásico hiciesen las delicias en su época de niños y adultos, sino por lo impresionantes y misteriosos que nos parecen estos seres. Bien, vamos a descubrir un poco más de ellos. Los dinosaurios, cuyo nombre significa lagarto terrible, aparecen por primera vez en el planeta hace 240 millones de años, siendo estos una evolución de los reptiles. Fueron las especies dominantes en toda la era mesozoica, que comprende los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. La principal diferencia con sus ancestros saurios era la posición de los huesos de su cadera. Básicamente, en lugar de salir sus patas de los costados, salían de debajo del cuerpo. Esto les permitía caminar erguidos y a su vez la capacidad de moverse de una forma más ágil y rápida. Las primeras especies de dinosaurios, como el Herrerasaurio o el Eoraptor, eran muy parecidos al típico raptor que podemos ver en las películas o documentales, pero pequeños como un perro mediano, y carnívoros, claro. Al caminar sobre sus patas traseras, dejó las delanteras para ser usadas como armas y herramientas de agarre efectivas, dándoles una buena ventaja evolutiva. Aún así, no fue hasta el Jurásico, ayudados por la extinción masiva del Triásico-Jurásico, donde muchos tipos de arcosaurios, los auténticos reyes de ese periodo y de los que provenían, se extinguieron, que no empezaron a reinar realmente. Colonizaron rápidamente el planeta y empezaron a diversificarse, creciendo mucho en tamaño y apareciendo muchas nuevas especies, tanto de carnívoros como de herbívoros. Fue durante este periodo que nuestros protagonistas se convirtieron en los reyes indiscutibles del mundo, colonizando todos sus rincones y sometiendo al resto de los seres del planeta a su tiranía, incluidos los primeros mamíferos, aparecidos al final del periodo Triásico, descendientes como los dinosaurios de los reptiles. A principios de este periodo comenzó a dividirse el supercontinente Pangea, pero al inicio de este aún no había empezado a separarse. Esto facilitó mucho que esos increíbles animales llegasen de manera rápida a todos los rincones de la Tierra. Además, después, al dividirse la masa terrestre en porciones más pequeñas, permitió que esos subcontinentes estuviesen más húmedos, ya que gran parte de su territorio se encontraba más cerca de los océanos, y así crecer vegetación de forma exuberante, formándose grandes bosques de lecho y coníferas. Esto hizo que los herbívoros crecieran a tamaños descomunales, y claro, en la incesante carrera armamentística por la supervivencia, que es la evolución, los carnívoros creciesen también hasta convertirse en auténticos monstruos, pero no con el fin de asustarnos. Su único objetivo era poder comerse a los herbívoros. Algunos de los dinosaurios más famosos de este periodo son, dentro de los herbívoros, el estegosaurio, el brontosaurio, el brachiosaurio, el diplodocus, apatosaurio o el gigantespinosaurio. Y dentro de los carnívoros, el alosaurio, ceratosaurio, ornitolestes, criolofosaurio, dilofosaurio o el Archaeopteryx. Este último genera una gran controversia en la comunidad científica por su clasificación. Más adelante veremos por qué. Y efectivamente, lo que estáis pensando es cierto. Ni el tiranosaurio ni el velociraptor, a pesar de ser los protagonistas de Parque Jurásico, pertenecen al período Jurásico.
El Cretácico es un momento muy especial para la historia de los dinosaurios, con un sabor agridulce, ya que si por un lado supuso su cúspide como género dominante, por el otro, una lotería macabra acabó con su reinado de manera abrupta, sin previo aviso y sin ninguna piedad. Como decíamos antes, el Cretácico fue un gran periodo para nuestros gigantes favoritos, el más largo de la era cenozoica, durando 75 millones de años. Por cierto, durante este periodo geológico se formaron más del 50% del petróleo que extraemos hoy en día. Los continentes siguieron separándose para asemejarse un poco más a los actuales, pasando de dos grandes continentes al principio del periodo, la Eurasia y Gondwana, a ir apareciendo otros subcontinentes, lo que favoreció el crecimiento de la flora y faunas ya existentes. La temperatura en todo el globo era alta, no existían prácticamente hielo en los polos, y eso hizo que gracias al clima cálido, húmedo y estable, primero las plantas, después los herbívoros y finalmente los carnívoros aumentasen mucho su número, y en cuanto a vida animal, nada estaba mejor adaptado que los dinosaurios, así que ellos fueron los que más crecieron y se diversificaron. La gran mayoría de dinosaurios famosos pertenecen a este periodo. Vamos a ver unos ejemplos. Entre los herbívoros, el Triceratops, el Anquilosaurio, el Argentinosaurio, el Paquicefalosaurio o el Tericinosaurio, uno de los pocos terópodos herbívoros conocidos. Y entre los carnívoros encontramos al Tiranosaurio Rex, Giganotosaurio, Espinosaurio, Velociraptor, el Trodón, supuestamente el dinosaurio más inteligente que ha existido, o el Carnotauro. Pero tal y como adelantamos en el título de esta sección del vídeo, todo esto acabó de una manera repentina. Hace entre 65 y 66 millones de años, un enorme meteorito de 10 kilómetros de diámetro cae a más de 70.000 km/h en lo que hoy en día es el Golfo de México, provocando la extinción masiva de finales del Cretácico. Este evento derrocó a los dictadores que habían gobernado el planeta durante 175 millones de años, mandándolos de golpe al cajón de las especies extintas. ¿Pero por qué la caída del meteorito fue tan letal para la vida en la Tierra? ¿Y de verdad acabó con los dinosaurios? ¿O hubieron supervivientes? Era el final de lo que hoy conocemos como Cretácico. De hecho, este evento marcó su final, cuando un gigantesco meteorito más grande que el Everest se acerca a nuestro planeta a una velocidad de 72.000 km/h. En ruta de colisión con nuestro planeta, impacta cerca de lo que hoy llamamos la península de Yucatán. El impacto genera una energía equivalente a 50 millones de megatones. Fue como detonar 2.500 millones de bombas de Hiroshima de golpe y en el mismo punto a la vez. Las consecuencias no se harían esperar y afectarían a todo el planeta. Para empezar, el impacto formaría una bola de fuego y calor que exterminaría toda la vida animal o vegetal en 800 kilómetros casi al instante. La onda expansiva de la colisión desataría vendavales que podían llegar a velocidades de cientos o incluso miles de kilómetros hora, que además del daño hecho por los propios huracanes, transportarían el flujo piroclástico del impacto a miles de kilómetros, provocando grandes incendios globales. El asteroide impactó en el océano, y esto provocaría tsunamis de cientos de metros que arrasarían con las costas de los continentes. El golpe crearía un megaterremoto que sería clasificado con un 12 en la escala de Richter, aún a miles de kilómetros de distancia. Un impacto de esa magnitud proyectó
enormes cantidades de roca a la atmósfera, que posteriormente volverían a caer a la superficie. Esta lluvia de material rocoso, por medio de la fricción con la atmósfera, crearía una especie de diluvio de fuego por todo el planeta, aumentando la temperatura de la superficie hasta cerca de 100 grados centígrados. Por último, todo el polvo y restos de la catástrofe quedarían flotando en la atmósfera, cubriendo con una especie de velo la Tierra, impidiendo la entrada de los rayos del Sol y provocando una situación de invierno nuclear durante décadas. Para los seres vivos fue una catástrofe sin precedentes. Los que no habían perecido ya directamente se encontraban en una situación desesperada. La fotosíntesis en los vegetales se detuvo, al no disponer de la energía de la luz del sol, muriendo. A estos le siguieron los herbívoros. Y después, claro, los carnívoros. Ningún ser vivo más grande que una rata sobrevivió. De hecho, murieron el 75% de las especies del planeta. Los dinosaurios colosales necesitaban grandes cantidades de recursos para mantener sus cuerpos. Solo seres pequeños con necesidades vitales muy reducidas y acostumbrados a vivir a la sombra de otros más dominantes lograron salir adelante. Se inicia aquí la era de los mamíferos. ¿Pero están los científicos seguros del impacto del asteroide? Pues bastante, y es que hay varias evidencias muy sólidas que lo sustentan. Por un lado, justo en el estrato geológico donde se encuentra el final del Cretácico, llamado límite KT, se encuentra en todo el planeta uniformemente una capa de iridio. Y esto es interesante, ya que es un metal muy raro en la Tierra. Pero en cambio, los meteoritos son muy ricos en iridio. Así que se podría explicar la composición del estrato si un gran asteroide hubiese impactado con el planeta esparciendo todo su contenido después de la colisión. Además, se han podido encontrar los restos del cráter, que debido a los millones de años de erosión no era visible a simple vista. Encajan con el diámetro y era geológica esperada. Se le dio el nombre de cráter de Chicxulub, nombre de una localidad cercana. Mide cerca de 200 kilómetros de diámetro, y es el origen de unas estructuras geológicas llamadas cenotes que se encuentran por todo el borde del cráter. Una atracción turística para todo aquel que visita la Ribera Maya en México. ¿Pero de verdad todos los dinosaurios se extinguieron en ese evento, siendo una especie tan diversa y bien adaptada? Y la respuesta a esto es que no. Todavía tenemos aquí, conviviendo con nosotros, una rama de dinosaurios. Les pusimos otro nombre, porque aún no conocíamos a los primeros. Pero los descubrimientos paleontológicos de las últimas décadas no dejan lugar a dudas. Los dinosaurios sobrevivieron, siguen con nosotros y los conocemos como pájaros. Sí, los pájaros son descendientes de los dinosaurios, concretamente de pequeños dinosaurios terópodos, como los microraptores. A estos les empezaron a salir plumas para conservar la temperatura corporal, ya que eran de sangre caliente. De manera análoga como a los mamíferos les salió pelo. Con el tiempo algunas plumas en los brazos y cola se hicieron más largas. Las empezaron a usar como los alerones para poder girar mejor durante la carrera persiguiendo una presa, parecido a como los usan los Fórmula 1. Después les crecieron tanto que les permitían planear y finalmente, fortaleciendo sus músculos pectorales, volar. Y así se adaptaron a la vida en los árboles, siendo muy semejantes los pájaros cretácicos a los actuales. De hecho, los paleontólogos tienen serios problemas para identificar el momento en que aves y dinosaurios comienzan a separarse. Como el primer fósil de dinosaurio al que identificaron con plumas fue el anteriormente mencionado Archaeopteryx, decidieron que ese era el punto de inflexión. Tenía plumas, era un pájaro. Y todos los descendientes de este supuesto pájaro ancestral pasarían a ser considerados aves. Pero aceptar esto suponía varios problemas. Por un lado, el Velociraptor es un descendiente posterior al Archaeopteryx, es decir, el Velociraptor había pasado de la noche a la mañana y por arte de magia a dejar de ser un dinosaurio para convertirse en un pájaro. Y por otro lado, resulta que recientemente se están encontrando registro de plumas en prácticamente todos los terópodos, incluso terópodos del tamaño de un tiranosaurio. Los propios velociraptores también parece ser que tenían plumas. Parecía ser un rasgo característico de todos los terópodos, de los que las aves descendían.
El debate sobre esto continúa en la comunidad científica, pero de lo que sí podemos estar seguros es que los pájaros actuales son dinosaurios evolucionados que han sobrevivido hasta hoy. Cuando alguien nos pregunte ¿cuál es tu dinosaurio favorito?, podríamos contestar: el halcón peregrino. Bien, pues hasta aquí otro vídeo del canal Ciencia, Historia y Deporte sobre ciencia. Esperamos que os haya gustado. En breve volveremos para hablar sobre historia. Muchas gracias y un saludo.